Hola chavales, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. El día de hoy vamos a ver un tema suavización por promedios móviles del tema de la variación estacional. Y les comparto la pantalla para empezar a verlo a través de un ejemplo. Dice, la administración de un campo de golf, de un campo de esquí, perdón, tiene los siguientes datos. Acerca de la ocupación trimestral correspondiente a un periodo de 5 años. Tenemos los años 2005, 2006 hasta el 2009 y esta es la ocupación por trimestre, enero, febrero, marzo y así, etcétera, ¿no? Y vemos que en todos los años, en el segundo y el tercer trimestre, la ocupación es más alta. Dice, con el fin de mejorar su servicio, la administración debe entender el patrón de estacionalidad de la demanda de habitaciones. Con los métodos analizados en este capítulo ayudaremos a la administración del hotel a discernir ese patrón. Esto lo podemos entender en nuestro contexto. Si vemos nosotros la ocupación hotelera en Acapulco, vemos que en Semana Santa o en diciembre tiene una ocupación muy alta y en otros periodos tiene una ocupación mucho menor. Entonces, queremos ver qué tanto del pronóstico que nosotros hagamos es por estacionalidad y qué tanto es por aumento o disminución, lo que nosotros le llamamos variación subyacente. Y para esto tenemos el método de promedio móvil, que es el índice. Vamos a indicar un índice y de ahí nosotros vamos a ver. Supongamos que en un año estamos viendo de otro ejemplo de rentas de canoas en un lugar de verano, y al año se rentan 2,000 canoas. El promedio por trimestre será de 500, pero no todos los trimestres son iguales. En el trimestre de primavera es un 142% arriba del promedio. Entonces, lo que vamos a hacer, multiplicamos 500 por 142 sobre 100, estaremos pronosticando que para esa primavera tendremos 710 rentas de canoas. Vamos más adelante. Tenemos el ejemplo de las habitaciones del campo de esquí. Voy a regresar un poquito. Aquí están puestas en forma horizontal. 2005 tiene primero, segundo, tercer, cuarto. 2006 primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Para analizar, primero lo vamos a poner en forma vertical. Tenemos el año 2005, trimestre 1, 2, 3, 4 y esta es la ocupación. Así la hacemos para 2006, 2007, 2008 y 2009. Estos son los respectivos trimestres y esta es su ocupación. Entonces, lo primero que hacemos es acomodarlos en forma vertical. Después, lo que vamos a hacer, sumamos por trimestre y sacamos un promedio. En el siguiente trimestre sacamos un promedio, pero ahora a partir del segundo mes hasta el sexto mes, o sea, el primer trimestre, perdón, desde el segundo trimestre hasta el primer trimestre del siguiente año. Y así sucesivamente. Yo voy corriendo, voy sacando la sumatoria de 4 trimestres consecutivos, pero voy moviéndome, por eso se llaman promedios móviles. Y saco el promedio. Aquí saco este primer promedio para que tenga el promedio móvil de cada una de las sumatorias. Entonces, este es el promedio de estos trimestres. Esta forma de manejar los trimestres es muy común en los corporativos de Estados Unidos cuando piden, se hacen planeaciones o se piden resultados a México,
se maneja siempre en trimestre. Aquí en México es más común manejarlo por mes. En el siguiente paso, centramos los promedios, o sea, sacamos el promedio de los dos promedios anteriores. El siguiente sacamos los promedios de los dos promedios y sacamos un promedio. Esto se llama suavizar los promedios. Y una vez que sacamos el promedio, sacamos el porcentaje del tercer trimestre, por ejemplo. Estoy sacando qué porcentaje es 2.415 del promedio móvil de 2.104. Entonces vemos que es un 114. Y así sucesivamente. En el trimestre 4 del año 2005, vemos que hay una ocupación menor, que era el promedio, es un 89%. Y así sucesivamente. Ya una vez que tenemos todos estos trimestres, vamos a hacer la gráfica. Lo que estamos nosotros haciendo es suavizando. Estas rectas que, pues con unos quiebres, estamos viendo aquí el año 2005, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto, y lo estamos suavizando porque nosotros no sabemos si este pico se debió a alguna cuestión en particular o depende de la estacionalidad. Pudo haber algún evento que haya afectado, un evento social, alguna situación económica, alguna situación fortuita, incluso cuando en algún trimestre, sobre todo en este tipo de actividades turísticas, depende pues, del número de días, por ejemplo, de la Semana Santa en que me cae, incluso el número de días que tiene cada mes, eso nos afecta en los resultados. Entonces, por eso vamos a ver qué tanto estamos desestacionalizando. Quitamos estos picos. Las cifras originales son estas y las desestacionalizadas o los promedios móviles centrados son estos. Entonces, una vez que ya tenemos esos promedios móviles centrados, nosotros en el siguiente paso, el paso 5, ahora vamos a ver cada trimestre, o sea, del trimestre 1, pero para el año 2005, 2006, 7, 8 y 9, comparamos trimestre 1 contra trimestre 1, trimestre 2 contra trimestre 2 y así sucesivamente. Con cada trimestre vamos a sacar los promedios, pero aún para suavizarlos quitamos el valor más alto, este es el valor más alto, y el valor más bajo. Y de los valores que nos sobren, sacamos el promedio. Eso lo hacemos para cada mes, para cada año, perdón. No, para cada periodo, no es para cada año, para cada periodo de todos los años. Por ejemplo, aquí en el trimestre 3, el promedio, quitando el valor más alto y el valor más bajo, es este que obtuvimos. Para el cuarto trimestre, si yo quito el valor más alto y el valor más bajo, es el promedio. Y ahora sí ya tengo un índice desestacionalizado. Entonces, yo voy a dividir este dato que obtuve entre 2 para sacar el promedio. Entonces, en el trimestre 1, yo voy a tener del promedio por trimestre el 91%, del trimestre 2 el 107%, del 3 el 113% y el 4 el 91%. Es lo que habíamos visto desde un principio, que no sabíamos cuánto, pero sabíamos que estos dos trimestres estaban más cargados, que en estos dos trimestres había una mayor ocupación. ¿Para qué queremos planear esto? ¿Para qué queremos saber esto? Perdón. Pues para planear recursos humanos, para planear, supongo que
sábanas, personal que va a hacer los cuartos, cantidad de alimentos que van a consumir, porque si no planeamos bien, nos podemos quedar muy cortos en los meses que hay más ocupación y mucho sobrante en los meses que hay menos ocupación. Entonces, aquí, como podemos hacer la suma, nos dio un 404. Entonces, vamos a hacer un ajuste simplemente de ese 404 porque no puede haber en 4 años un 404%, pero es debido a las cifras que a los decimales que en algunos lados nos sobraron, entonces por eso nos da 404, entonces tenemos que hacer un reajuste. Aquí tenemos los índices desajustados y vamos a ver qué porcentaje, ¿no? O sea, lo que hacemos es, tenemos 404, debió haber sido 400, entonces dividimos 400 entre 404 y nos da un 99. Ese 99 lo vamos a multiplicar por el índice desajustado y ya nos va a dar un ajuste mejor. Para que no nos sobren porcentajes, en lugar de ser 91.22 es un 90.33 y vemos que ya la suma es de 400. Entonces ya los índices ya están ajustados. Estos son los índices que yo voy a manejar para esos años o para pronosticar. Por ejemplo, voy a desestacionalizar los datos del año 2005. Entonces, estos son los datos originales. Estos datos vienen desde el inicio de la tabla. Estos datos vienen desde acá, desde el año 2005, y los voy a desestacionalizar. Aquí está. Y es un 90%, entonces originalmente era 1861, lo multiplico por el 90% y me va a dar un 2060. Aquí tenemos esto. Luego, en el siguiente periodo, el 2203, le estoy suavizando y me va a dar 2066. Y este que era de los más altos, también lo suavizo y me está dando 2154. O sea, es un 112% arriba. No es un promedio tan alto, como ahí nos había dado 2415, entonces yo lo estoy suavizando. Ya una vez que tengo estos datos, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? No es únicamente para analizar los datos anteriores. Estos son mis índices. Estos índices, ¿para qué me van a servir? Pues para pronosticar más adelante, si yo, una vez eliminado la variación estacional, quiero calcular la ocupación promedio estacional para el cuarto trimestre del siguiente año. Vamos a suponer que el promedio que me da es de 2121 y yo sé que en el cuarto trimestre estamos ocupando un 91% de la ocupación. Entonces lo que yo hago es 2121 por 91 entre 100 y me va a dar 1930. Y así yo pronostico para no quedarme corto. Por ejemplo, les digo, en un hotel es un índice muy estacional, que depende mucho de la estacionalidad, depende mucho de las vacaciones. Y tenemos que ese índice que multiplicado por el promedio pronosticado para el siguiente año va a dar 1930. Pongan atención cuando escuchen las cifras de inflación. Normalmente el Banco de México basa mucho, desestacionaliza y estacionaliza. Por ejemplo, en enero normalmente se dan los aumentos de sueldo y eso estacionaliza mucho la inflación. Nosotros podríamos pronosticar una inflación muy alta
si nosotros nos basáramos únicamente en eso. Bueno, veo este ejercicio que lo hemos terminado y pues hasta aquí termina nuestro ejercicio.